Ya. Comencemos con la clase de geometría con el tema de triángulos. A ver, chicos, para ustedes, ¿qué son los triángulos? Son figuras de tres lados Ya, son figuras geométricas. que tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices. De tres lados para más lados. No, no, señor. Los triángulos solo tienen tres lados. Ya, por eso se le conoce triángulo. Ahora, chicos, ¿cuáles son los elementos del triángulo? Los lados, vértices y ángulos internos. Muy bien. Los triángulos. Mira, chicos, aquí dice que en este caso los triángulos son polígonos también, ¿no? Entonces, la clase pasada habíamos visto que son polígonos, ¿no? Y dentro de polígonos habíamos visto que uno de ellos venía a ser el triángulo, ¿ya? Entonces, chicos, aquí los elementos del triángulo vienen a ser los lados, vértices y ángulos internos. Fíjense. ¿Qué dice aquí? Lados. Es cada uno de los segmentos de recta que forman el triángulo, ¿ya? Pero en este caso, chicos, cada uno de los lados de este triángulo tiene su respectiva medida. Por ejemplo, si queremos mencionar el primer lado, ¿cómo sería? Profesor, el primer lado sería ¿Mm? AB. Muy bien, el primer lado viene a ser AB. Fíjense, mira. A, B es igual a la medida A. El siguiente lado viene a ser BC, que es igual a la medida B. Siguiente lado viene a ser AC, que es igual a la medida C. Luego tenemos los vértices. ¿Qué son? Son los puntos en donde se unen los segmentos de recta. A ver, chicos, díctenme cuáles son los vértices. AB. A. Vértice A, mayúscula. Vértice B. ¿Qué más? Vértice C. Vértice B. Vértice. Vértice. Vértice O. Vértice C. O. Sí, sí. Ya está. Nada más, ¿no? Solo tenemos tres vértices en el triángulo. Ya está. Fíjense, chicos, que los vértices, al mencionar, siempre se va a colocar un punto, ¿no? Una bolita arriba de la letra. Ya. Siguiente, chicos. Ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? ¿Conocen estos símbolos? Sí, A, B y O. No. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Ah. ¿Mm?
Ya, chicos, a ver, para los que no saben, ¿no? Primero los voy a escribir, ¿ya? Ya, esos son los símbolos que representan a los ángulos. Ya, acuérdense, chicos, lo voy a escribir más abajo, ¿ya? Los nombres. Ya, el primer símbolo se le conoce como alfa. ¿Ya? Alfa. El siguiente símbolo se le conoce como Teto. beta. Y el segundo símbolo se le conoce como teta. Así se lee. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos alfa, beta y teta. Teta. ¿Ya? Ujú. Ya. A ver, chicos, aquí estoy escribiendo cómo se lee, pero vamos a arreglar, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya. Ya. Así está bien. Chicos, ahora veamos una de las propiedades de los triángulos. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce esta propiedad? Se le conoce como sumatoria de ángulos internos. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí. Esta propiedad se le conoce como sumatoria de ángulos internos. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que yo estoy sumando? Fíjense, estoy sumando alfa más beta más teta. ¿A qué va a ser igual? Al Siempre va a ser igual a 180. 180 grados. ¿Ya? Ejemplo. Chicos, veamos aquí un ejemplo. Ustedes me van a decir cuál es ¿cómo se llama? La medida del otro ángulo en base a la propiedad. ¿Ya? Voy a asignar cualquier medida. A ver, chicos, a ver, fíjense. Vamos a suponer que este ángulo mide 70 grados. ¿Ya? Luego este ángulo mide 80 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide el otro ángulo? 60. ¿Mm? 90. Miren, chicos. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí un triángulo que ya tiene medida, fíjense, en sus dos ángulos, pero me falta saber cuánto mide el otro ángulo, tienes que utilizar, ¿cuál? La propiedad de sumatoria de ángulos internos. Internos, ajá. ¿Ya? En este caso, chicos, fíjense, en el ejemplo, ya conocemos el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa?
70 grados. Alfa vale, ajá, 70. 70 grados. ¿Cuánto vale beta? 80. 80 grados. ¿Eh? ¿Cuánto vale teta? Ah, entonces No tienes que tener ese... sabemos. Chicos, tienen que tener esta idea, ¿no? Tienen que tener esta idea. Miren, se supone que si yo sumo 70 más 80 más el ángulo que falta, ¿ya? Más Me debe 30. dar igual a ¿cuánto? Me debe Más dar igual a 30. 180. 180. Más ¿Sí o no? 30. Más 30. Entonces, sumas, ¿no? Primero sumas aquí. Más 70 más 30. 80, ¿cuánto es? 150. 150. ¿Y cuánto falta para llegar a 180? 30. Tengo que restar 180 Solo menos falta, 150. solo falta. Fernanda, no estamos usando resta aquí. Solo falta 30. 30 ¿Ya? Por lo tanto, chicos, por lo tanto, el ángulo que debe ir aquí viene a ser 30 grados. grados. Nada más. ¿Ven? Chicos, ahora veamos las clases de triángulos según sus lados. ¿Ya? ¿Cuáles son estas clases? Tenemos triángulo equilátero, Equilátero. tenemos el triángulo El isósceles, triángulo tenemos el isósceles. triángulo escaleno. Escaleno. Analicemos primero el triángulo equilátero. ¿Qué nos dice? Sus tres lados son Los dos son iguales. iguales. Esto significa, chicos, fíjense, esto significa, si, aquí tenemos un triángulo, mira. Si uno de sus lados mide 7 centímetros, el resto de sus lados también va a medir 7. 7 centímetros. Eso es lo que me está diciendo aquí, ¿ven? Sus tres lados son iguales. Ya está. ¿Hasta ahí se entiende? Y Ya. Siguiente triángulo. Isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Mira, a simple vista, chicos, a simple vista este triángulo, tiene dos lados uno de sus iguales. lados, fíjense, uno de sus lados va a medir. Mira, chicos, aquí estoy poniendo medidas simplemente así al azar, ¿ya? A ver, cualquier medida voy a asignar aquí. Supongamos se me ocurre poner 12, ¿ya? 12 centímetros a este lado. De acuerdo a la figura, chicos, ¿cuál de estos dos lados mide 12 centímetros? El del costado, el del Muy bien. costado. Lo del costado, ¿no? Lo del costado debe medir 12 centímetros porque, fíjense, de acuerdo a la figura, vemos que más o menos son iguales, ¿no? Los dos lados. Ya está. Por lo tanto, la parte de abajo que se le conoce como base, tenemos que ponerle, como es más pequeño, tenemos que ponerle una medida mucho más pequeña, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, 10 centímetros. centímetros. Ya está. Entonces a esto se le conoce como, a esta figura, se le conoce como triángulo Isósceles. ¿ya? Por tener dos lados iguales y uno diferente. Siguiente triángulo, ¿qué dice? Escaleno. Sus tres lados son Tres lados diferentes. son diferentes. Fíjense, chicos, de acuerdo a la figura, más o menos podemos observar de que este lado es más pequeño y el que sigue es un poquito más grande y el último viene a ser el más grande, ¿no? Por lo tanto, tengo que poner medidas aquí en esa escala, ¿no? De menor a Profesor, mayor. A ver, dígame 9, una medida. Ya, 9. 9, 13, 9 centímetros. 13. El que sigue puede ser 13, ya, muy bien. Y el El que de sigue abajo 15, 15. puede ser 15, 15. muy bien. 15 centímetros. ¿Ya? Chicos,
ustedes tienen que asignarle medidas justamente de acuerdo al tamaño que tienen los lados, ¿no? No vaya a ser que coloquen, por ejemplo, al revés, ¿no? Pongan aquí 15 y a este lado 9. Como que no tendría sentido, ¿verdad? Porque de acuerdo a la figura, el más grande viene a ser la base. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Seguimos, chicos. Clases de triángulos según sus ángulos. ¿Quiénes son? Triángulo o rectángulo. Rectángulo. Triángulo, acutángulo. Cuatángulo. Triángulo, obtusángulo. Obtusángulo. Bien. Entonces tenemos 3 clasificaciones según sus ángulos. Veamos la primera clasificación. Triángulo, rectángulo. ¿Qué dice? Tiene un ángulo de 90 grados. Mayormente este triángulo va a estar de esta manera, chicos. Fíjense, esta va a ser la forma del triángulo. Miren, uno de sus ángulos dice mide 90 grados. Por lo tanto, uno de sus ángulos va a tener un pequeño cuadradito. ¿Ya? Este cuadradito representa a 90 grados. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien, ya está. El resto, chicos, el resto de ángulos va a medir cualquiera, ¿no? En 50. este caso vamos a ponerle alfa y beta. No sabemos cuánto mide el resto de ángulos, pero chicos, el resto de ángulos va a medir, ojo, la sumatoria de estos dos ángulos va a ser igual a 90 grados. Acuérdense de esto. Alfa más beta será igual a 90 grados. Ya está. Analicemos el siguiente triángulo. ¿Qué viene a ser? Acutángulo. Acutángulo. Sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Chicos, aquí vamos a utilizar la propiedad del triángulo. ¿Ya? Ya, profesor. Entonces, miren, para yo poder dibujar, fíjense, para yo poder dibujar un triángulo acutángulo, justamente tengo que tener en cuenta lo que dice, ¿no? Sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Entonces yo tengo que dibujar aquí un triángulo de tal manera que sus 3 ángulos sean menos de 90, pero la sumatoria de los 3 ángulos sea igual a 180 grados. ¿Ya? Ahí vamos a poner lo que alfa y beta, pero no sabemos cuánto Pero en este caso vamos a poner, a ver, una medida que sí conocemos, ¿ya? Cualquiera, a ver, díctame una medida cualquiera. 70. Pero menos de 90. 70. Ya, aquí podemos poner 70 grados. Arriba, otro ángulo. 80. 50, ¿ya? Ya. No, 60, ¿ya? ¿Qué les parece? 60 grados. Ya. Ya hemos puesto 70, 60. ¿Cuánto debería medir el otro ángulo? 50. 40. 50, 40. ¿Cuánto debería medir? A ver, espera. Comprueben, pues, chicos, comprueben. Sumamos entonces la medida de los ángulos. 70 grados más 60 grados más 50 grados debe sumar 180, ¿sí o no? Entonces, sumamos, a ver, 70 más 60 serían 130. 130. ¿Alguien, profesor? Más 50. 180. 180 grados. Por lo tanto, chicos, la medida que han asignado
es correcta. ¿Ya? Analicemos el siguiente triángulo, que viene a ser obtusángulo. ¿Qué dice? Tiene un ángulo mayor de 90 y menor de 180 grados. Es decir, tiene un ángulo mayor de 90. ¿Y cuál es el ángulo mayor de 90? Justamente está aquí. Este es el ángulo que va a ser mayor a 90 grados. Por lo tanto, si te dice que es mayor a 90 grados, no puedes escribir este ángulo menor a 90. Puedes escribir, por ejemplo, 120 grados, que sí es mayor a 90 y menor a 180 grados. Nada más, chicos. ¿Ve? Entonces, lo único que tienen que escribir aquí es esto. ¿Y los otros? Y los otros son otras medidas desconocidas, al igual que el anterior. Y puedes poner alfa. Y aquí puedes poner beta. Nada más. Profe, así no podemos poner también. Uh-huh. O también puedes asignarle otras letras. No solo se escribe alfa y beta. Puedes escribir, por ejemplo, para no confundirnos, podemos escribir X, luego aquí y Y. Nada más. La única condición para este triángulo es que debes escribir un ángulo mayor a 90 y menor a 180. Ya está. Pero profesor, todavía no nos toca esa clase.